Buenas tardes, niños y niñas. Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro espacio de la clase de lengua y literatura. Les habla la profesora Paula Vega, encargada del nivel octavo año básico. Espero que todos se encuentren muy bien y con ánimo para trabajar el día de hoy. Recuerda que para hacerlo de forma óptima, debes estar en un lugar tranquilo, bien iluminado y tener a mano tu cuaderno de lenguaje, texto escolar y estuche. A continuación conocerás los objetivos de la clase. El primero es recordar y retroalimentar las actividades que quedaron de la clase pasada sobre la lectura La sangre en el jardín. El segundo es leer con el propósito de conocer y analizar cómo se enfrenta a un enigma un personaje de un relato policial. Bien, niños y niñas, comenzamos recordando las actividades de la clase anterior. En primer lugar, conocimos el tema de la unidad a través de su pregunta central: ¿qué hacemos frente a un enigma? Luego, escuchamos a través de la voz del propio antipoeta Nicanor Parra el poema Soliloquio del individuo. Al finalizar la audición, leímos el microcuento La sangre en el jardín, para finalizar explicando las actividades asociadas a la lectura, con la finalidad de analizar y reflexionar en torno a ella. Antes de terminar, se indicó que para esta clase debían realizar una lectura de preparación para conocer anticipadamente información con respecto al relato que leeremos. Así podríamos saber quién es el autor, también conocer estrategias de lectura y vocabulario en contexto, que nos ayudará a comprender el cuento de hoy. Después de cerrar la clase también se indicó el nombre de la lectura domiciliaria, El médico a palos, de la cual pudieron oír una audiosinopsis preparado por el profesor Rolando Molina. Bueno, seguimos avanzando en nuestro primer objetivo. Ahora revisaremos y retroalimentaremos la actividad de la página 65 del texto que debían desarrollar en su cuaderno. En esta ocasión, su compañero Bastián nos envió la actividad terminada con bastante anticipación, así que basaré mis correcciones en ella, considerando que la única forma de que todos puedan aprender es mediante las correcciones que nos dan continuas oportunidades para poder adquirir los aprendizajes esperados. Considerando lo mencionado, comenzamos con la pregunta número 1, que decía así: ¿qué te informa el cuento sobre el crimen? Bastián respondió que el cuento le daba información sobre las muertes que hubieron en el palacio y que quizás el asesino viva dentro de él. Efectivamente, sabemos que un crimen ocurrió dentro del palacio y que fue detectado además por el agua sangrienta que emergió desde una fuente en el jardín. Seguimos avanzando en la pregunta 2. ¿Por qué la fuente arrojaba agua muerta y sangrienta? Formula una hipótesis a partir de lo que dice el relato. Bastián piensa que la persona que hizo el asesinato debió haber arrojado los cuerpos en una cañería que la conectaba con el agua de la fuente. Esa es la hipótesis de Bastián. Podría haber sido esa, o podría haberse relacionado el asesinato del palacio con la fuente a través de que el cadáver, por ejemplo, herido, fue arrojado directamente en ella, entre otras muchas hipótesis que ustedes podrían haber creado. La pregunta número 3 decía así: observa la ilustración. ¿Te aporta una nueva información? ¿Qué interpretación del crimen propone? Bastián considera que la imagen le aporta información con respecto al lugar donde colocaron los cuerpos para que nadie se diera cuenta.
También se podría interpretar que la imagen alude a una posible escena del crimen al pintar una ventana del palacio de color rojo, entre otras muchas informaciones. La actividad 4 decía de esta forma: imagina la historia completa en que el crimen quede explicado de acuerdo con la hipótesis que planteaste en la actividad número 2. Escribe los acontecimientos principales y preséntala en un grupo de la forma que prefieras. Esta actividad 4 tenía relación con su hipótesis de la actividad 2. Lo que ustedes hipotéticamente mencionaron que había sucedido, debían plantearlo a través de sus acontecimientos principales. Bastián presentó una narración con respecto a su propia hipótesis y la idea era esa, que la narraran solamente mencionando acontecimientos de la historia de principio a fin. Finalmente, la actividad número 5 decía de la siguiente forma: luego de compartir tu historia, comenta por qué una narración se puede interpretar de diferentes maneras. Bastián cree que una narración se puede interpretar de diferentes maneras, ya que es lo que cada uno entiende y siente al escucharla o leerla, y tiene bastante verdad lo que dice su compañero, ya que los cuentos no nos entregan toda la información detallada, por lo tanto hay varios elementos que deben ser completados o inferidos por el lector, y cada uno de nosotros lo entiende o lo siente de forma distinta. Ya revisada la actividad, quiero recordar que deben enviar todos sus trabajos a mi correo pvega@cmch.maristas.cl, ya que iremos evaluando el proceso de desempeño de cada uno de ustedes a través del cumplimiento de las actividades propuestas en cada clase. Dicho esto, continuamos la clase comentando brevemente la información que ustedes debían leer previamente de las páginas 66 y 67 con la finalidad de preparar la clase del día de hoy. Esta información tiene que ver con el tipo de relato que leeremos, su autora, estrategias de comprensión y vocabulario. Escucha con atención. Hoy leeremos un cuento policial. Su principal característica es el suspenso. La narración entrega pistas que conducen a distintas hipótesis, lo que produce incertidumbre y hasta ansiedad en el lector. Sobre su autora, Agatha Christie, fue una inglesa considerada la reina del crimen. Escribió novelas, cuentos y obras de teatro en las que ideó crímenes impecables, que solo podían ser resueltos por los brillantes investigadores que ella misma creó. Algunas estrategias de lectura que puedes utilizar tienen relación con la formulación de hipótesis. Hazte preguntas sobre el sentido de lo que ocurre. Elabora respuestas posibles apoyándote en la información que cuentas. Continúa y detecta nuevas pistas para confirmar tu hipótesis o refutarlas, elaborando unas nuevas. Al final de la lectura, determina cuáles hipótesis fueron correctas. Si te quedan dudas, vuelve a leer una parte o el texto completo. Finalmente nos encontramos con el vocabulario en contexto, que tenía que ver con los adjetivos que nos ayudarán a caracterizar a los personajes, sus reacciones o el ambiente. Algunos adjetivos que se presentan son apacible, obstinada, sensata, abatida, abominable, apesadumbrada, escéptico. ¿Con qué adjetivo de los que acabo de nombrar caracterizas el lugar que aparece en la página 67? ¿Cuál adjetivo será el más apropiado?
Bien, niños y niñas, considerando la información que acabamos de obtener y con respecto a la lectura que realizaremos, es importante conocer algunos conceptos claves que les ayudarán a comprender mejor este subgénero y sus características. Escuchemos con atención el siguiente audio-video y luego nos dirigimos a la página 84 de su texto escolar. Las pistas parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante. Veamos. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial. ¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental, mi querida Aulis. Sigamos viendo. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. ¿Hay otros detectives? Sí, ya te dije Dupin, pero nunca aparece el nombre del ayudante. El padre Brown y su ayudante Flambeau de Chesterton, Poirot y Mr. Hastings de Agatha Christie. Hay muchos. Entonces, volviendo sobre lo anterior, el ayudante se convierte en narrador. Claro, es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective. El efecto para los dos es el mismo. Quedan asombrados de su inteligencia. Tengo una duda. ¿Todos los detectives tienen ayudante? Los de policial de Enigma, sí. Ah, ¿hay más? Sí, está también el policial negro. Mira, principalmente lo que cambia es el personaje del detective. Tú dime las características del detective del policial de Enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición. Listo. Trabaja por placer. No necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para vivir. Es más inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia. Duda, ¿puede pertenecer a la policía? Sí, el detective del policial de Enigma es muy observador. Prácticamente no investiga. El detective del policial negro no es que no sea observador, sino que investiga. Sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente. No necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral, sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal. ¿Tiene un ayudante? No tiene un ayudante. Trabaja solo. Entonces, como no tiene ayudante, también cambia el narrador. Bien, esa era la última. Como no hay ayudante, no hay narrador testigo. Pero, a ver Sherlock, si lo que aprendiste te sirvió. ¿Quién es el narrador? De los personajes, nadie. Es un narrador omnisciente en tercera persona, común y corriente, como los de los cuentos que todos conocemos. Me estoy sintiendo como Watson. ¡Te felicito! Bien, niños, y después de escuchar ese audio y video, nos dirigimos a la página 84 del texto escolar, en la que encontramos
mayor información sobre las características del relato policial. El policial es un subgénero narrativo que nace a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, en una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico. Sus elementos fundamentales son el crimen, que es el punto de partida del todo relato policial. Es un enigma que se debe resolver. Después viene el detective, que es fundamental para que la historia se desarrolle. Puede ser profesional o alguien que tenga habilidades detectivescas. Después viene la resolución del crimen. El misterio planteado al inicio se resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos. Así, en el desenlace, este explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino. Chicos, el personaje del detective presenta rasgos comunes en obras de distintos autores y épocas, pero destaca su gran capacidad intelectual, amplio conocimiento de más variados temas, es observador, tiene capacidad de deducción y antepone la razón a los sentimientos. Pero, ¿qué visión de mundo presentan los relatos policiales? Presentan un mundo ordenado en que la justicia y la verdad son posibles. Frente a un crimen que rompe el orden social, surge el detective o policía quien investiga y restaura el orden. Lo que en un momento fue oscuro o misterioso se esclarece y cada pieza encuentra su lugar. Es un mundo en que los hechos pueden ser explicados por la inteligencia humana, por enigmáticos que parezcan. Reflexiona en tu casa, con tu familia. ¿Crees que el modo de proceder de los detectives podría servirte para resolver un enigma en tu vida real? ¿Qué tomarías o qué características tomarías tú de estos personajes? ¿Te has creído alguna vez un detective o has logrado dilucidar un enigma? Bien, chicos, ahora nos dirigimos a la página 68 del texto. Allí nos encontraremos con el relato policial La huella del pulgar de San Pedro, de Agatha Christie. Escuchemos y sigamos la lectura con atención. La primera parte, que será narrada, nos iremos deteniendo en las preguntas que se presentan, las que deberás responder en tu cuaderno en forma ordenada. Por lo que te invito a poner la fecha, lunes 15 de junio, y el objetivo de la clase, que es leer con el propósito de conocer y analizar cómo se enfrenta a un enigma un personaje de un relato policial y como título el nombre del cuento. Es importante que sepas que en la continuación de la lectura de tu texto deberás realizarla en forma independiente, trabajando de la misma manera que lo haremos a continuación. Escuchemos con atención el siguiente cuento. La huella del pulgar de San Pedro, de Agatha Christie. Ahora, tía Jane, te toca a ti, dijo Raymond West. Sí, tía Jane, esperamos algo verdaderamente sabroso, exclamó en tono festivo Joyce Lempriere. Vamos, vamos, no se burlen de mí, queridos, replicó la señorita Marple plácidamente. ¿Creen que por haber vivido toda mi vida en este apartado rincón del mundo, probablemente no he tenido ninguna experiencia interesante? Dios no permita que considere la vida de un pueblo como apacible y monótona, replicó Raymond acaloradamente. Nunca más después de las horribles revelaciones que acabamos de oír de tus labios. El mundo cosmopolita parece tranquilo y pacífico comparado con St. Mary Mead. Bueno, querido, dijo la señorita Marple,
La naturaleza humana es la misma en todas partes y, claro está, en un pueblecito se tienen más ocasiones de observarla de cerca. «Es usted realmente única, tía Jane», exclamó Joyce. «Espero que no le importará que la llame tía Jane», agregó. «No sé por qué lo hago». «Seguro que no, querida», replicó la señorita Marple. Y la contempló con una mirada tan burlona por unos instantes que las mejillas de la muchacha se arrebolaran. Raymond carraspeó para aclararse la garganta de un modo algo embarazoso. La señorita Marple volvió a contemplarlo sonriente y luego dedicó de nuevo su atención a su labor de punto. «Es cierto que he llevado lo que se llama una vida tranquila, pero he tenido muchas experiencias resolviendo pequeños problemas que han ido surgiendo a mi alrededor. Algunos verdaderamente ingeniosos, pero de nada serviría contárselos, ya que son cosas de poca importancia y no les interesarían. Como, por ejemplo, ¿quién cortó las mallas de la bolsa de la señora Jones? ¿Y por qué la señora Simons solo se puso una vez su abrigo de pieles nuevo? Cosas realmente interesantes para cualquiera que guste de estudiar la naturaleza humana. No, la única experiencia que recuerdo que pueda tener interés para ustedes es la de mi pobre sobrina Mabel y su esposo. Ocurrió hace 10 o 15 años, y por fortuna todo acabó y nadie lo recuerda. La memoria de las gentes es muy mala, afortunadamente. La señorita Marple hizo una pausa mientras murmuraba para sí. «Tengo que contar esta vuelta. El menguado es un poco difícil. 1, 2, 3, 4, 5, y luego se menguan 3. Eso es». ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí, hablaba de la pobre Mabel. Mabel era mi sobrina. Una muchacha simpática y muy agradable, solo que lo que podríamos decir, un poco tonta. Le gusta armar un drama por cualquier cosa, siempre que se enfada, y dice muchas más cosas de las que piensa. Se casó con un tal señor Denman cuando tenía 22 años, y me temo que no fue muy feliz en su matrimonio. Yo había esperado que aquella boda no llegara a celebrarse, ya que el tal señor Denman parecía un hombre de temperamento violento y no la clase de persona que hubiera sabido tener paciencia con las debilidades de Mabel. Y también porque supe que en su familia había habido algunos casos de locura. No obstante, entonces las muchachas eran tan obstinadas como ahora, y como lo serán siempre, y Mabel se casó con él. Después de su matrimonio no la vi muy a menudo. Vino a pasar unos días a mi casa un par de veces y me invitaron a la suya en varias ocasiones. Pero a decir verdad, no me gusta mucho estar en casas ajenas y siempre me las arreglé para excusarme. Llevaban 10 años casados cuando el señor Denman falleció repentinamente. No habían tenido hijos y dejaba todo su dinero a Mabel. Yo le escribí, como es natural, ofreciéndome a hacerle compañía si me necesitaba, pero me contestó con una carta muy sensata y yo imaginé que no estaba demasiado abatida por la pena. Lo juzgué natural, sabiendo que desde hacía algún tiempo hacían vidas separadas. No fue hasta unos 3 meses después cuando recibí una carta de lo más histérica de mi sobrina, en la que me pedía que acudiera a su lado, que las cosas iban de mal en peor, y que no sería capaz de soportarlo por mucho más tiempo. Así que, por supuesto, recogí mis cosas, llevé la vajilla de plata al banco y acudí enseguida. Encontré a Mabel muy nerviosa. La casa, Myrtledane, era muy grande y estaba magníficamente amueblada. Tenían cocinera, doncella, así como una enfermera que cuidaba del anciano señor Denman, padre del esposo de Mabel, quien estaba, lo que se dice, un poco mal de la cabeza. Era un hombre tranquilo y se portaba bien, aunque a veces era algo raro. Como ya he dicho, había habido casos de locura en la familia. Me sorprendí realmente al ver el cambio sufrido por Mabel. Era un manojo de nervios y me resultó difícil que me contara el problema. Lo conseguí.
como siempre se consiguen estas cosas, indirectamente. Le pregunté por unos amigos suyos a quienes siempre mencionaba en sus cartas, los Gallagher. Ante mi sorpresa, me respondió que apenas los veía ya. Y lo mismo me contestó al preguntarle por otros. Le hablé de lo tonto que era encerrarse en casa y renunciar al trato social. Y entonces me contó la verdad. No es cosa mía, sino suya. Ahora no hay una sola persona aquí que quiera dirigirme la palabra. Cuando paso por Hyde Street, todos se apartan para no tener que saludarme. Soy una especie de leprosa. Es horrible y no podré soportarlo por mucho tiempo. Tendré que vender la casa y marcharme al extranjero. Y, sin embargo, ¿por qué tienen que hacerme abandonar una casa como esta? Yo no he hecho nada. Bien, niños, nos detenemos en el texto, ya que aquí se nos presenta la primera pregunta. Debemos considerar lo que hemos leído y si es necesario volver al texto para poder responder. La primera pregunta dice así: ¿por qué crees que la gente del pueblo ha tomado distancia de Mabel? Formula una hipótesis relacionando la información que manejas hasta ahora. Bien, niños y niñas, nos detenemos en esta parte del relato policial porque quedará en tus manos la tarea de investigar qué pasará después de lo que acabas de escuchar. Deberás leer lo que queda de la narración e ir trabajando las preguntas que se presentan, pensar como un detective para lograr dar con detalles que te servirán para comprender mejor la historia. ¿Podrás hacerlo? Por supuesto que sí. Es importante que vayas paso a paso, analizando cada pregunta, creando tus propias hipótesis, aplicando estrategias de comprensión lectora para resolver de la mejor manera el enigma. Entonces, niños, los invito a seguir leyendo, a seguir desarrollando en el cuaderno de manera clara y ordenada las preguntas que se presentan durante la lectura, hasta finalizar el texto. Y después de leer el relato policial, con la finalidad de revisar tu comprensión de la narración, deberás desarrollar en tu cuaderno las actividades 1 a 9 que están en la página 83 del texto escolar, las que deberás enviar a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl dentro de esta semana. La idea es ir revisando y retroalimentando esta actividad durante la próxima clase. Bien, niños, vamos a cerrar la clase del día de hoy sintetizando lo trabajado. En primer lugar, conociste el objetivo de la clase. Luego recordamos la clase anterior y retroalimentamos. Conocimos algunos conceptos claves. También nos informamos sobre el autor, estrategias de lectura y vocabulario. Escucharon la lectura del relato policial. Se modeló la finalización de la lectura y se dieron indicaciones con respecto al término de ella. Finalmente, se entregaron las actividades a desarrollar. Bien, chicos, tengan en cuenta que si tienen dudas y consultas pueden realizarlas a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl.
o a través de la aplicación Comunicar. Recuerden que deben terminar de leer en su hogar el cuento que comenzamos esta clase. Utilizar estrategias de comprensión para poder desarrollar en el cuaderno las actividades propuestas de la página 83. Si necesitas ver o escuchar la clase nuevamente, no olviden suscribirse en el canal de YouTube CMCH. Ahí podrás acceder a las clases de la semana. Recuerda que toda actividad y trabajo realizado debes enviarlo a mi correo pvega@cmch.maristas.cl, ya que se evaluará el proceso de desempeño de cada uno de ustedes llevando un registro de las actividades recibidas. Es importante también que vaya avanzando en la lectura domiciliaria El médico a palos de Molière. Recuerde que deberá realizar una actividad asociada con la finalidad de evaluar el desempeño en este proceso. Bien, niños, espero sus trabajos, les envío ánimo, un abrazo, nos escuchamos la próxima clase y me despido con esta frase que dice así: lo único imposible es aquello que no intentas. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana.